Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. Tras haber pasado 2 semanas que los líderes rebeldes vinieron en la última actualización para quedarse, y también el ascenso de la ropa legendaria a antigua o de dorada a rojo, estas nuevas instancias vinieron para quedarse, muchachos, y el día de hoy les haré un análisis completo a estas cosas nuevas que trajo el juego. No me dio tiempo de hacerlo de manera detallada, sí lo hice de una manera general. Bueno, propondré algunas ventajas y desventajas que trajo los líderes rebeldes nivel 6, que más que nada está equilibrado a mi parecer. Para muchos tal vez fue una actualización innecesaria, puesto que la ropa de calidad rojo les parece algo absurdo porque es muy difícil de ascender, ¿no? Pero en realidad no es tan difícil de ascender, puesto que si se dan cuenta, muchachos, los diamantes de combate y los polvos fantásticos son de manera universal. Voy a buscar un líder rebelde de caballero errante para comprobar eso. A ver, vamos a buscar aquí. No hay puro Bolton nomás. Me tocó agarrar el buscador. Bueno, aquí se dan cuenta que el caballero errante y el hijo de Bolton te dan diamante de combate y el polvo fantástico. Así que esa sería una ventaja, que los líderes rebeldes nivel 6 son universales, los materiales de ascenso de la ropa. No vas a tener que esperar un día específico como lo hacíamos antes para una ropa determinada. Por decir, tú querías ropa de infantería, tenías que esperar los saqueador de Marangos y duraban siguen durando 2 días calendario, pero para que vuelvan a salir transcurren 12 días calendario. Esa era una desventaja en el tema del tiempo, pero como esta ventaja iba a ser aprovechada por muchos, le pusieron un limitador al rebelde. Lo cual es esta nueva cosa: orden de combate o de ataque. Para que cargue una orden de ataque se necesitan 5 horas reales para que se genere una, y tiene un máximo de 20. Sería, para que se generen las 20 se necesita haber transcurrido 100 horas, o sea 4 días con 4 horas, y en una semana por lo menos matarás de 4 a 6 rebeldes nivel 6, siempre y cuando uses toda tu motivación para matar los 10 rebeldes nivel 6. En cuanto a los cofres, pues no existe una diferencia significativa, puesto que el drop de los cofres nivel 6 son iguales a los del nivel 5 por el momento. Depende también un poco de la suerte o del factor RNG del juego. Por si se dan cuenta, pues no existe mucha diferencia entre los cofres nivel 4 y nivel 5, como acá pueden ver, ¿no? Eso sería el tema, no se nota una diferencia significativa. Se tendría que comprobar con el tiempo que un cofre nivel 6 valga la pena matar, pero por el momento están equilibrados, así que un nivel 5 vendría siendo una mejor opción, ya que gastas menos motivación y te toma de 3 a 4 hits dependiendo el tipo de jugador que seas, mientras que un rebelde nivel 6 te tomará de 6 a 10 hits, considerando que el jugador es de paga intermedio avanzado. No he comprobado a ciencia cierta cuánto le tomará un free to play matar, pero a futuro, ya con posteriores formaciones 100% free to play, habrá una manera de matar al rebelde nivel 6 con la menor cantidad de golpes posible. Pero en tema de golpes vendría siendo el triple hasta 5 veces más para demorarte matarlo, y encima que el costo de motivación está muy elevado. Bueno, aquí estoy con ropa de guerra, vamos a cambiar la ropa a ropa de rebelde. A mí me toma 2590 de motivación para poder matarlo.
Bueno, continuamos con las siguientes ventajas también que trajo. Una de las ventajas que trajo el rebelde nivel 6 es que en la gran mayoría de formaciones casi no se ocupa al comandante Enzo, salvo sean los rebeldes de infantería, puesto que acá en formaciones de caballería o lanceros no es útil el llevar al Enzo debido a que muere muy rápido. Ni con comandantes de curación, de soporte logra aguantar el daño de un rebelde nivel 6 de caballería. Solo aguanta los golpes de un rebelde nivel 6 de infantería, puesto que Enzo es un comandante de caballería y obviamente el daño de la infantería es menos eficaz contra él debido a que él es un comandante de caballería. Bueno, esto quiere decir que un rebelde nivel 6 más dependerá de las estrellas del comandante que el daño en sí. O sea, mientras esté despierto, obviamente a 4 estrellas hará más daño que cuando no tiene estrellas. Y será una formación bastante estable, porque el Enzo, el problema de Enzo es que depende mucho de su habilidad, que por cada uno de vida que le falta aumenta el ataque, algo así, creo que es su habilidad. O sea, depende mucho de la vida, tiene que estar con vida baja para que golpee más. Y a veces el rebelde nivel 6 le baja más de la cuenta y el comandante Enzo termina muriendo, lo cual hace que la formación sea inútil o menos eficiente que estos comandantes, que por cierto les mostraré el video a ver en el primer golpe si llegaron a morirse. Bueno muchachos, como ustedes pudieron apreciar en la formación que acabo de mostrar, los comandantes no se murieron, pero si hubiera habido el comandante Enzo, obviamente no voy a testear en mi propia cuenta para comprobarlo, el Enzo suele morirse en las formaciones, haciendo que su eficiencia sea bastante pobre. Por así decirlo, no tener a Enzo en las formaciones te hace una formación más estable, porque con el Enzo tienes esa duda de lo mataré de 7, luego lo puedo matar de 9 o de 10 golpes, puesto que depende mucho al factor RNG y también a la cantidad de vida que le falte, puesto que a veces el rebelde le baja más de la cuenta y por ende el comandante Enzo muere. Para el ascenso de la ropa muchachos, sí se tiene que matar el rebelde nivel 6 de vez en cuando, puesto que hace una significativa a lo que es el daño de ataque, como ustedes pueden comprobar aquí en el herrero. La ropa en rojo aumenta bastante el daño lo que respecta a dorado, así que sí es indispensable que lo mates. Si yo tuviera que darle una puntuación a los 10 rebeldes nivel 6, del 1 al 10 le daría un 7, porque depende más del desarrollo de la cuenta que los rebeldes en sí. Para mí no hay ningún problema que hayan puesto los rebeldes nivel 6 por el momento, puesto que está muy equilibrado. Va a demorar al menos que pongan en la tienda BD los materiales para el ascenso de la ropa. Esa es la única desventaja que puede haber. Ya está controlado el tema de los golpes, está controlado el tema de la motivación, así que no va a haber gente que tenga la ropa roja más rápido que otro, porque aquí dependerá más en la suerte más que el dinero o algún abuso de bug. Todo está controlado muchachos, así que la ropa roja tiene para rato, al menos que, como les dije, exista un paquete que te ofrezca diamante de combate
o el polvo fantástico, que obviamente a futuro lo plantearán, ¿no? Pero también va a costar y no todos van a poder pagar lo que es los diamantes de combate y los polvos fantásticos. Así que la ropa en rojo no me preocupa, puesto que la mayoría de jugadores son free to play, solo lo tendrán las ballenas. Bueno, de ellos hay que cuidarse, nada más. Y eso es todo, muchachos. Esa es mi opinión y el análisis con respecto a los líderes rebeldes nivel 6. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, comentar qué opinas acerca de los rebeldes nivel 6, qué tipo de jugador eres, qué formaciones usas para matar los líderes rebeldes. Recuerda que los materiales para el ascenso de la ropa son universales, así que si encontraste una formación donde no te tome tantos golpes matarlo, sería óptimo que juntes todas tus órdenes de ataque y mates a ese rebelde ese día específico. Sin más que agregar, muchachos, hasta aquí se queda el video. Espero haberte ayudado y orientado con el tema de los rebeldes nivel 6, que para mí no hay un problema la ropa roja y que los rebeldes nivel 6 hayan sido incluidos, puesto que está bastante controlado. Cuídense, muchachos, muy buena suerte. Espero que logren ascender su ropa lo más antes posible. Bye, cuídense.